¿Cómo están? ¿Cómo les va? Mi nombre es Robertino, bienvenidos a mi canal. Y ya saben para qué estoy acá, para una predicción, una nueva predicción sobre la República Argentina y la situación actual. Bueno, acabo de terminar de comer unos cachafás, unas galletitas de limón, así que estoy bastante más relajado y se me ocurrió esta idea de tirar algo. En este momento el presidente estará con Meloni o ya terminó de hablar con el Papa, empezarán las entrevistas en Italia, no lo sé. Lo que sí sé es que nosotros tenemos un gran problema acá en Argentina y si bien la gira proselitista es interesante para el país y demás, y de alguna manera sella ciertas alisiones, a mí me importa de lo que se habló en los últimos días, que es la coalición, porque después del resultado que vimos en las cámaras, se habla de cuánto va el PRO a participar activamente de este gobierno, que ya lo está haciendo. Y si hay algo que mucha gente me decía, bueno, también lo de la participación del Estado de Israel, ¿no? Un tema también que está muy claro en el destino del gobierno y no sé si está tan claro en lo que favorece o no la imagen del presidente. Lo que se ve acá claramente es que va a ser muy importante como tema, por eso lo voy a tratar. ¿Cuál es la coalición real que se va a dar con el PRO? Hay algunos lugares que saben muy bien todos, más allá del ingreso al poder de Javier Milei y demás, permanecen en manos de gente que estaba con el gobierno anterior, como el caso del ANSES, que es una de las cajas más grandes que hay, y bastantes otros casos, ¿no? AISA, hay muchas empresas que están en el entorno más de Massa que de la gente de Milei, y sobre todo el PRO. Así que bueno, al no salir esta ley, ¿no? O sea, la ley de bases y demás, hay que ver qué medidas se van a tomar. Se vio despidos o posibilidad de despidos en el ANSES. También hay gente que amenaza con renunciar, como Petovelo. Así que yo quiero ver esa cosa más nacional. Vamos a dejar el glamour, vamos a dejar los cachafás por un rato. Buen chivo realmente. Si lo fuera, ¿no? Pero bueno, vamos a seguir con esto y yo quiero ver cómo se daría esta coalición. Voy a preguntar, como saben, siempre sin tener muchas preguntas preparadas, a ver qué me quieren contar las cartas, como digo siempre, estas 5 cartas que tengo acá, de esta posible coalición total, ¿no? De esta situación que haría que quienes fueron fieles sigan participando más. Bueno, yo les digo siempre lo que sale, ya lo saben. La primera carta es el mundo, me indica que esta coalición es muy fuerte y funcionaría muy bien. Salen muchas dudas con respecto a cómo hacerla, eso se ve en la carta de la luna. La carta del mundo es la mejor de la baraja, así que no me vengan con que yo digo lo que a mí me parece. Algunos se lamentan, algunos dentro del oficialismo se lamentan del aumento de esta coalición. Y también yo diría que no están muy conformes con no haber seguido insistiendo con la ley. Hay mucha posibilidad de ingreso de dinero a partir de esta coalición. Y también de abandonar, de mejorar el estado de ánimo de la tropa, digamos, de alguna manera. De poder, esto es lo fundamental, o sea, digamos que para las cartas es una coalición sólida, es una coalición que hay muchas dudas de cómo ponerla en práctica, como les decía, pero bueno, es bastante interesante la perspectiva que nos muestran en cuanto a lo que sería conducción. Como les decía en la tirada anterior, yo a veces veo cartas que no parecen de la República Argentina, no parecen demasiado buenas, y como les digo yo, si saliera algo malo acá, lo leería, no está. Voy a subir un poco las cartas y voy a hacer otras preguntas como lo que veníamos hablando recién. No me acuerdo los candidatos, sé que estaba Vidal como una de las posibles candidatas a ANSES. A mí la verdad que no me simpatiza mucho la idea, pero bueno, vamos a ver si Vidal será finalmente la directora de la ANSES, de una de las cajas más grandes que hay dentro del Estado. La respuesta me sale que no. Miren ustedes, me sale que va a ser un hombre. No lo tengo todavía en cuenta, bueno, es lo que me sale a mí. Entiendan que es una tendencia, que podría haber un error, pero bueno, la carta de la rueda de la fortuna es
el posicionamiento de ella no termina de ser lo satisfactorio que debería ser como para ocupar ese lugar. Y me sale un hombre que es la persona que más se quiere que esté con las cajas del ANSES. Así que eso es lo que hay por un lado. Quiero ver si va a haber un impulso de las privatizaciones por las cajas que quedan, ¿no? Hay muchas cosas que se quieren privatizar también para sacar cajas. Voy a preguntar con 3 cartas por eso. La respuesta es que no aún, aunque se está planeando. Lo primero es generar un poco de revertir, que es algo que me preguntaban también el otro día, la situación laboral. O sea que lo que se está trabajando básicamente es ver cómo se puede, sin la ley de base, mejorar, a lo que considera el gobierno, por supuesto, la situación laboral. O sea, el aumento del trabajo, básicamente, es una de las primeras prioridades. Miren que estos videos después, cuando los vuelven a ver en el tiempo, hay cosas bastante sorprendentes. Porque como ya les digo, no busco algo en particular en algunas preguntas, sino que me busco lo que sale en las cartas. Vamos a ver ahora algo que me interesa mucho hacer, que lo venía pensando mientras estaba preparando la tirada acá. Como les dije, comiendo unas ricas galletitas de limón, viendo las cuestiones desde afuera, ¿no? Las fotos cancheras en Roma. Quiero ver, en ese caso, esta coalición, quiero saber cuáles son los intereses de Mauricio Macri en esta coalición. Y voy a sacar para eso 3 cartas y voy a sacar 3 cartas para Milei. Voy a enfrentar un plano con el otro plano a ver qué tenemos acá. Bueno, asegurar determinado dinero, no está mal, tampoco es un delito. Evitar la corrupción del caso de Macri. No me puteen, no empiecen con que Macri fue el más corrupto, es cosa de lo que sale. Yo acá les digo, esta es una carta de robo, claramente. Y que no sea tan sacrificada la gestión. No me sale un gran interés en cuanto a muchas cosas que se hablan sobre volver a beneficiar a sus negocios y demás. Me sale simplemente proteger el factor económico de las personas, de sí mismo también, por supuesto, que las voy a poner acá para que se vean mejor. Sobre todo la preocupación de Macri es la corrupción posible dentro del organismo del Estado y el sacrificio que está costando esto. O sea, cree que va a tener mucho más sacrificio por delante. Vamos a ver en esta coalición cuáles son los intereses de Javier Milei en su unión con Macri. Voy a sacar 3 cartas también, las voy a sacar una tras de otra. No hay ninguna carta rara, ¿no? Nada. Bueno, principalmente el impulso del trabajo. Y está muy interesado en 2 personas, que no sé quiénes pueden ser, que pueden traer renovación a su espacio, principalmente, ¿no? Una de esas personas es joven y ha tenido problemas en el pasado con Javier Milei. Así que eso es lo que tengo acá en este momento, ¿no? Si esta coalición total se da, que por ahora no parece bastante tímida esta coalición, parece más una cuestión de confianzas mutuas. Incluso los intereses de Macri aparecen más destacados en las cartas que los intereses que tendría Milei. O sea, lo que se ve, que yo les podría comentar como una gran novedad en esta tirada, es el interés en el trabajo. Yo les pongo la firma de que, por lo que estoy viendo, el próximo paso de este gobierno apunta al trabajo. No estoy hablando ni de bonos, ni de cuestiones favorables, si bien se puede aplicar económicamente, pero el descenso de lo que es la fuerza laboral y lo que es la producción es bastante importante, así que bueno, va a haber un incentivo o alguna forma de manejar determinadas medidas para que se genere trabajo. O sea, esa es principalmente la preocupación de esta etapa en lo que es la situación económica. Voy a preguntar, ya que estoy, si Caputo va a tomar medidas en particular. Pero primero quería dejar esto claro, que se den cuenta que Milei básicamente está centrado en el trabajo, por lo menos su parte de gobierno, y le interesa esa seguridad que da Macri de alguna manera, a juicio de ellos. Otra vez les digo lo mismo. Ya saben que en mi canal acepto distintas opiniones mientras sean con respeto, no sea con insultos, eso no me parece muy interesante.
pero eso, está marcado básicamente por la cuestión del sacrificio que puede traer eso. Para Macri muy preocupado por la corrupción, Milei muy preocupado por generar trabajo. Esa sería. Quiero saber si en las próximas semanas va a haber medidas de Caputo en relación al tema laboral, o algo que tenga que ver o afecte de alguna manera las cuestiones laborales. Voy a tirar estas 3 cartas. La respuesta es no. Caputo está preocupado por el ánimo social y por el dinero, cosa que no está mal, es un ministro de Economía, la abundancia económica. Está preocupado probablemente por el tema de esta carta siempre que sale de las reservas del Banco Central, de aumentarlas, pero no hay una ley en particular en esta semana. Sí se está tratando, como les decía, tanto desde el gobierno, desde algunos funcionarios que también tiene Macri, que estarán afectados por esta cuestión de trabajo. Son 2 personas, recuérdenlo, son 2 personas. Con una, Javier Milei tuvo un inconveniente hace un tiempo, que tendrían que ver con eso del trabajo, o sea, con el aumento del trabajo. Algunos por ahí podrán en los comentarios decirme de quién sospechan que se trata. Yo, si bien me mantengo informado, tampoco sé de todo lo que pasa, no estoy las 24 horas viéndolo. Así que ya saben, no hay ninguna medida en particular que se vaya a tomar en estas semanas, sino que es para más adelante y desde el punto de vista, supongo, de alguna ley o de algún formato en el que intenten tomar medidas a favor de eso, ¿no? O en algún momento determinado. Quiero saber, y lo voy a preguntar ya que Caputo no va a tomar ninguna medida, si eso se va a elevar al Congreso, a ver si va a ser una cuestión de que eleven al Congreso algún tipo de... o va a ser por DNU, no sé, bueno, pero primero voy a preguntar lo del Congreso. No, lo habían estudiado lo del Congreso, pero incluso hasta el 4 que lo determina, pero piensan que eso les quitaría la posibilidad de determinado dinero en cuanto a este tema, en cuanto a la inversión para esto. O sea que no, financieramente no es interesante la posibilidad de que pase por el Congreso. Supongo que tendrá que ver con algún tipo de relación con el presupuesto o alguna cosa de ese tipo. No les dije, si escuchan de fondo, tengo algunos de los perritos de Milei acá que me pasa información que están en el jardín. Yo sigo con las bromas, ¿no? Pero bueno, hay que tratar de estar lo mejor posible. Como les decía, sabemos lo que todos estamos pasando, pero bueno, no hay que perder el humor. Dentro de todo, creo que es lo único que nos salva de situaciones feas. Bueno, así que tenemos esto, tenemos este panorama. Y como decía, lo estaban estudiando. Quiero saber si va a salir por DNU alguna medida, ya que estamos, no va al Congreso. Quiero saber si tiene que ver con un DNU. Me sale que inicialmente intentarían por un DNU, pero es algo que pueden llevar a cabo sin necesidad de establecerlo por un DNU. Quiero saber si va a tener que ver con algún ajuste interno entonces, o con alguna postulación. Supongo que sí, por lo que vi ahí de las 2 personas, pero vamos a ver. Y sale que sí, claramente. Bueno, estas son las cosas por las que me gusta tirar. Acá está, tengo los amantes, tengo acá, si hay una carta que nos habla de lo que es esta idea de coalición, es esta, ¿no? El 2 de copa, la unión de 2 ideas, de 2 sentimientos. Así que tenemos esto, la respuesta afirmativa de los amantes, y el DNU no se hace porque no quieren peleas. Hablando de pelea, los perritos de Javier están en guerra. Por eso le hacen las casas separadas, para que no se sigan peleando entre los hombres, entre los machitos alfa de ahí. Así que bueno, tengo acá esto, bastante interesante todo lo que estamos viendo en cuanto a la coyuntura, ¿no? A lo que tenemos por delante. Vamos a ver ahora lo que voy a preguntar siempre, si estas medidas con respecto a lo laboral se podrían implementar antes de marzo. Voy a sacar también 3 cartas para responder a esta pregunta. La respuesta es que sí, es que la idea es sacarlas para fines de febrero con paciencia, pero dentro de el mes de febrero. Por eso está tan en boga. Y ya les digo, habría participación del PRO a través de 2 figuras bastante jóvenes, diría yo, como les decía, que le interesan a Javier. Y Macri quiere tener charlas con él cuando vuelva de este peregrinaje, con el tema de corrupción y con el tema del estado de ánimo social, además de la protección de los capitales. No hay otra cosa que Macri quiere plantearle, y que su interés
en esta coalición total. Voy a preguntar la pregunta más básica, si esta coalición va a ser total o es una coalición basada en la mutua confianza y en el llevar adelante distintas tareas a medida que vayan siendo necesarias. Voy a preguntar, ¿la coalición es total? La respuesta es sí, absolutamente, pero con algunas cosas en las que no va a haber participación. Sale el tema de la justicia también, que está basado en la justicia o en la idea de determinadas modificaciones en la justicia. Bueno, sabemos que Cuño Libarona también, que está participando en la parte de justicia, necesita algún apoyo y bueno, en Macri resultaría para él un apoyo también importante. Pero sale que va a ser bastante estrecha la coalición, si bien no total, como dice el título de mi video, va a ser bastante estrecha. O sea, hay confianza mutua y en la política eso es bastante importante. Bueno, lo último voy a preguntar, que como saben siempre pregunto por lo mismo, porque lo que más me preocupa, le agradezco también a los jubilados, a alguna gente que me habló en los comentarios, sobre el tema de la preocupación que tienen, así que bueno, voy a volver a preguntar porque el trabajo está muy bien, pero yo lo pregunto, sé que tengo muchos suscriptores que están preocupados por eso, si va a haber medidas inmediatas, no más allá de respetar lo que venían respetando. Me sale una pequeña medida inmediata, pero bueno, las cartas justamente, fíjense, cada vez que pregunto si ven tiradas anteriores por los jubilados, me sale esta carta de la tristeza terrible en lo económico. Algunos jubilados me han dicho, estamos bien, la verdad. Hay gente valiente, ¿no? Todavía, porque con lo que cobran, me han dejado en los comentarios, yo llegamos más o menos a fin de mes, a mí me parte el alma ver eso, así que bueno, eso es lo que tenemos acá. Y lo último voy a preguntar también, que es una gran preocupación, por lo menos para mí, supongo que para ustedes también, lo pregunté hace unos días, pero lo voy a volver a preguntar y voy a buscar un arcano mayor para contestar a eso, que es si van a seguir aumentando los precios, si va a seguir la inflación, pues no se puede más, y lo sabemos todos. Me sale que sí, desgraciadamente, me sale la carta del mago, la primera que saqué. Quiero saber si van a equilibrarse los precios a un plazo medio, ¿no? O sea, porque ya lo de los salarios lo tiramos el otro día, recién en marzo, así que voy a buscarlo. Sale que se está hablando de eso mucho, que es una de las cosas que esperan en economía, por supuesto, acá. Hay gente que está pensando en eso. La respuesta es sí, pero han cometido algunos errores, eso es lo que me dicen las cartas, con respecto al tema de los precios. Y yo creo que sí, también creo que fueron más papistas que el Papa, justamente, pues ahora que estamos en plena situación del Papa. Voy a hacer la última con el Papa, a ver si viene o no viene, que no lo pregunté nunca. Sale que sí, pero han cometido algunos errores, así clarísimo, me sale el loco, como de improvisación y cosas así. Voy a preguntar con 3 cartas si viene el Papa este año a la Argentina. La respuesta es no. Sí va a haber un apoyo, incluso va a implementar alguna celebración eucarística en Argentina, o va a ser padrino de un tipo de celebración, pero no vendría durante este 2024, según mis cartas, ¿no? Podría cambiar, pero hasta ahora no hay una idea de que el Papa vaya a venir, más allá de la invitación que formalmente le envió Javier Milei. Así que, bueno, acá tienen un panorama más, siempre me gusta aportar más información. Hay preguntas que seguro no hice, ustedes querían hacer, pero se me ocurrió, ya les digo, se me ocurrió de la nada hacer el video, porque quería ver esto de la coalición. Me parece que las cartas fueron bastante interesantes, así que para los suscriptores que les interesan estos temas, lo tienen acá. Les agradezco mucho, muchas gracias y que tengan un muy buen feriado de carnaval todos. Les mando un saludo grande y les deseo paz y también prosperidad para esta Argentina. Gracias a todos.